Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber estudiado las propiedades de los átomos y sus caracterizaciones mediante la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene cada uno de ellos, vamos a estudiar cuál es la distribución de los diferentes elementos dentro del universo. Es decir, tal y como vimos en el vídeo anterior, explicábamos que un elemento se diferencia de otro, es decir, una sustancia se diferencia de otra, directamente por la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Es decir, nosotros podemos diferenciar dos sustancias lo más elementales posibles, es decir, de ahí viene el nombre de elementos, porque son las sustancias más básicas que existen, mediante la cantidad de protones que tienen en su núcleo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que estas sustancias se han ido estudiando a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos 200 años, y se ha hecho una recopilación de todas y cada una de ellas. Se han ordenado de manera estratégica, de tal modo que se agrupan dentro de una tabla, la cual nos ayuda a interpretar muy bien todas y cada una de las características de dichos elementos. Y esa tabla es precisamente la tabla periódica de los elementos que os presento por aquí. Este sería un ejemplo de tabla periódica de los elementos. Cada una de estas casillas que veis que os enseño por aquí sería uno de los elementos que existe en el universo, o por lo menos en el universo conocido. Entonces, podemos ver que en cada uno de ellos se nos presentan varios datos. Por ejemplo, vamos a venir aquí arriba al hidrógeno, que es el primero de los elementos, y vamos a ver qué es lo que significa. En las tablas, según aquellas que encontréis, vais a encontrar varios datos que pueden ser de mayor o menor relevancia según en cada una de ellas. En esta nos viene la información más elemental que tenemos. La primera es el número atómico, que lo tenemos aquí arriba. Si os dais cuenta, como dijimos el otro día, los elementos vienen directamente caracterizados por la cantidad de protones que tengan en su núcleo. Por tanto, todos aquellos átomos que tengan únicamente un protón en el núcleo serán de hidrógeno, independientemente de todo lo demás. Es decir, independientemente de que tengan neutrones, independientemente de que tengan electrones, independientemente de cualquier otro elemento, de cualquier otra cosa. Entonces, lo siguiente que nos viene también es el símbolo con el que se representan estos elementos. En el caso del hidrógeno, viene representado por la H. Veremos más adelante que hay algunos que son bastante contraintuitivos porque muchos de ellos reciben el nombre del latín o del griego. ¿Ok? Después, este número que nos viene aquí abajo es lo que conocemos como el número másico. Si recordáis, el otro día veíamos, o más que el número másico, sería la masa del átomo como tal, de un átomo de hidrógeno. Si recordáis, el otro día veíamos que la inmensa mayoría de la masa se concentra en el núcleo, de tal modo que los elementos o los átomos tienen una masa que es directamente proporcional a los protones y los neutrones que tiene dicho átomo o dicho elemento. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso del hidrógeno elemental, el que no es ningún tipo de isótopo, porque el hidrógeno también tiene isótopos, si recordáis, los isótopos venían determinados por la cantidad de neutrones que tenían diferentes con respecto al átomo más abundante. En el caso del hidrógeno, solamente tenemos que el elemento natural, el átomo más abundante de hidrógeno, es un protón y un electrón en la corteza. No tiene ningún neutrón. Existen dos isótopos muy famosos, el deuterio y el tritio, que son básicamente variaciones de
el hidrógeno, los cuales sí que tienen algún neutrón. Pero como acabamos de decir, estos son básicamente partículas las cuales son isótopos del hidrógeno. La más abundante es precisamente aquella que solamente tiene un protón y un electrón. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente se suele considerar como que la masa de un protón es la unidad de medida, en este caso atómica. De hecho, se le conoce como UMA, que son las siglas de unidad de medida atómica. ¿Esto para qué se hace? Porque de la misma manera que nos ocurría con la carga, cuando nosotros intentábamos determinar cuál era la carga de un átomo, nos pasa lo mismo con la masa. Es decir, nosotros estamos trabajando con elementos que son extremadamente pequeños con respecto a lo que ocurre en la realidad, ¿vale? Es decir, de hecho, nosotros no podemos ver un átomo a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno de los protones y de los neutrones tiene una masa del orden de 10 a la menos 27 kilos. Por tanto, realmente estamos teniendo en cuenta que son masas ridículas. Y de hecho, los electrones tienen masas de orden de 10 a la menos 31 kilos. Por tanto, cuando nosotros estamos trabajando con algún tipo de elemento o de átomo, es mucho más interesante trabajar en unidades de masa atómica, en UMAS, que realmente en kilos. Veremos más adelante que también podemos trabajar en kilos, pero en términos generales vamos a trabajar en UMAS. ¿Por qué? Por esto que os acabo de decir, porque realmente es una unidad mucho más conveniente. Entonces, cuando a nosotros se nos coloca aquí la masa atómica o el peso atómico, ya sabéis que no es exactamente lo mismo, pero se puede llamar de ambas maneras, cuando nosotros colocamos la masa atómica, lo que estamos diciendo es cuántas UMAS, es decir, cuántas unidades del orden de 10 a la menos 27 kilos tiene cada uno de los elementos de manera natural, es decir, sin sus isótopos. Los isótopos ya sabemos que tienen una variación en la masa debido a la cantidad de variables que tienen los neutrones y de esa misma manera lo que nos ocurre es que la masa cambiará. En general, y esto no tiene por qué cumplirse en todos los elementos y de hecho no se cumple, vais a ver que de manera aproximada la masa va a ser muy cercana al doble de la cantidad de protones que tenga un elemento. Repito, cuantos más protones tenga dicho elemento, menos se cumplirá esta regla. Es decir, por ejemplo, volvemos otra vez para atrás y venimos aquí al helio, que sería el número atómico 2, ¿ok? Si os dais cuenta, la masa es aproximadamente 4, más o menos el doble. Vamos ahora con el tercer elemento, que es el litio. Número atómico 3, masa prácticamente 7. Aquí ya no se cumple exactamente, aunque es un número relativamente cercano. El siguiente elemento sería el berilio. Número atómico 4, masa 9. Tampoco se cumple, pero casi. Vamos por aquí, que tendríamos boro 5, masa 10,8. Carbono 6, masa 12. Nitrógeno 7, masa 14. Oxígeno 8, masa prácticamente 16. Flúor 9, masa 19. Si os dais cuenta, en términos generales está muy cercano a ese múltiplo de 2, ¿ok? Pero esto no se cumple siempre. Según vamos aumentando la cantidad de protones que podemos tener dentro de cada uno de los elementos que existen dentro de la tabla periódica, nos damos cuenta de que esa regla se va rompiendo. Es decir, por ejemplo, cuando entramos en elementos que tienen ya 20, 21, 22, 25, 29 elementos, ya vemos que no se cumple de una manera tan estricta. Es decir, por ejemplo, en el escandio, que lo tenemos aquí, que sería un metal, tenemos número atómico 21, masa 45. Bueno, más o menos. Pero, por ejemplo, si venimos al cobre, ya tendríamos número atómico 29, número en masa sería 63,5. Ya se empieza a perder esa regla. Y si os fijáis, cuanto más aumentamos el número de protones, más se pierde esa regla. Por ejemplo, la plata, 47, el doble sería 94. Y sin embargo, aquí ya tenemos casi 108.
el oro 79, el doble sería 158 y tenemos 197. Por tanto, esa regla se va perdiendo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque según vamos aumentando, digamos que los elementos tienen mayor capacidad de adquirir más neutrones. Por lo tanto, la masa total va a ir aumentando. Y de la misma manera, aunque el peso de los electrones sea muy poco relevante dentro del peso total, también hay que tener en cuenta que los electrones aportan un poco de peso o un poco de masa no al núcleo, sino a la masa total dentro de lo que sería el átomo. ¿Ok? Esto es una característica muy importante. Lo que sí que es estrictamente cierto, o por lo menos hasta donde llega mi entendimiento no se cumple de otra manera, si os dais cuenta, cuanto mayor es el número másico, el número atómico, mayor es el número másico. Es decir, no existe ningún elemento, o por lo menos en su forma natural, si algún isótopo es posible que se cumpla, pero no existe ningún elemento que en el orden en el que se colocan mediante el número atómico tenga una mayor masa que el resto, o por lo menos, repito, en términos generales no existe. Es posible que en estos últimos elementos que tenemos aquí, del 104 en adelante, existan algunos casos porque estos elementos son un poquito especiales y los estudiaremos más adelante. Pero por el momento nos quedamos con esto. Dentro de la tabla periódica existen muchas categorizaciones que dependen de las distintas propiedades que tengan los elementos, ¿ok? Es decir, tenemos, por ejemplo, cada una de las barras o de las columnas, según lo queramos ver, que representan, en este caso, los grupos de los elementos. Por ejemplo, podéis ver aquí que estos elementos rosas son los alcalinos, estos elementos azules oscuro son los alcalinotérreos. Por ejemplo, estos de aquí son metales del bloque P. Estos otros elementos que tenemos por aquí son los halógenos. Estos elementos se agrupan de esta manera ya que tienen algunas características en común que según vayamos estudiando de manera más intensiva los propios elementos, veremos por qué se cumplen estas características y cuáles son dichas características y, mejor dicho, a qué se debe que los elementos tengan este tipo de características en común. Pero esto por el momento lo dejamos hasta aquí. En este vídeo, chicos, hemos visto muy importante qué es la tabla periódica, qué información nos aporta la tabla periódica, tanto esta como otras que veremos más adelante, porque esta no es de las más completas, hay otras que nos aportan otra información que es muy interesante y que veremos más adelante, y también muy importante cómo se clasifican los diferentes elementos, ¿ok? En términos generales, una cosa que es muy importante es darnos cuenta de que esta línea roja, o esta línea más o menos línea roja, nos separa los elementos que se consideran no metálicos por encima a la derecha y metálicos por abajo a la izquierda. Es decir, todo este grupo de elementos que tenemos por aquí, con estos de aquí abajo, serían los considerados metálicos, que como hemos dicho, tendrán unas propiedades específicas que estudiaremos más adelante. Justo los que están aquí en medio, en esa línea roja, están en un concepto intermedio entre metal y no metal, de hecho se les conoce a veces como metaloides o semimetales, de nuevo porque tienen propiedades que son características de los metales y otras que no tienen por qué serlo, y por la parte superior derecha tenemos los elementos que se consideran no metálicos. De nuevo, como os decía, lo que nos separa este tipo de elementos en metálicos, semimetálicos o no metálicos es principalmente las propiedades de dichos elementos. Estudiaremos más adelante cuáles son algunas de ellas y a qué se debe. Pero por el momento, chicos, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnoslo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.